Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al jueves 13 de septiembre, ya a pocos días de esos desfiles y esas celebraciones de nuestra independencia patria. Este día estaremos hablando un tema muy importante, un tema que es acerca de una patología que se escucha cada vez más frecuente, es el trastorno bipolar. Veamos la siguiente cápsula para entrar en contexto y luego les comento quiénes son los especialistas que me acompañan este día. El trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo, que comprenden altos emocionales como manía y bajos como depresión. También las personas se sienten tristes o desesperadas y pierden el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando su estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, es posible que se sientan eufóricos, llenos de energía e incluso irritables. Estos cambios en el estado de ánimo pueden afectar el sueño, la energía, el nivel de actividad, el juicio, el comportamiento y la capacidad de pensar con claridad. Los episodios pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presentan síntomas emocionales, es posible que algunas no presenten ninguno. Los signos de este trastorno pueden comprender otras características, como depresión ansiosa, melancolía, psicosis u otros. De acuerdo con el momento en que ocurren los síntomas, estos pueden tener etiquetas de diagnóstico tales como de ciclos rápidos o mixtos. Asimismo, pueden presentarse durante el embarazo o cambiar de acuerdo con las estaciones del año. Si no se trata, el trastorno bipolar puede dañar las relaciones personales, causar bajo rendimiento en la escuela o el trabajo, e incluso el suicidio. Sin embargo, existen tratamientos eficaces para tratar los síntomas como medicinas y terapias de conversación. La combinación de ambas suele ser lo que mejor funciona. El trastorno bipolar lo puede estar presentando algún familiar o un amigo cercano. Por eso, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas te ayudarán a cómo tratar con este tipo de personas. Acompáñanos. Bueno, así es, hoy aprenderemos acerca de esta patología porque no es así de simple decir, porque ahora resulta que todos somos bipolares, o sea, no es así. Para eso están nuestros especialistas para explicarnos en qué consiste, cómo se clasifica y que aprendamos a comprender a las personas que realmente la padecen. Bueno, nuestra primera invitada, porque el trastorno bipolar se acompaña mucho con trastornos del sueño, nos acompaña nuestra especialista en sueño, neuróloga Elena Majano. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Bien, bien, gracias. Muy amable por la invitación. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Importantísimo pilar en el tratamiento de todas las patologías psiquiátricas es el apoyo que la psicología le da. Y por eso tenemos a nuestro licenciado en psicología, Nicolás Guzmán. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, muy buen provecho a los que nos están viendo en este momento. Así que estamos bien de estar en este gran programa una vez más. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. Y bueno, maestra experta definitivamente en el tema, tenemos a la doctora en psiquiatría, la doctora Claudina de Campos. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Realmente es un placer estar en este programa para hablar de un trastorno que es como muy importante en el área de psiquiatría. Gracias. Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo, de verdad. Bueno, hablemos un poquito porque esto ya no es solamente decir trastorno bipolar. Comprendo y quisiera que usted nos ampliara que esto ahora se habla de un espectro, al igual que en el caso del espectro autista, que es decir, que hay como grados de bipolares. Hablemos un poco de eso, doctor. Sí, exactamente. Hay un espectro así, una buena cantidad de diagnósticos de bipolaridad y se clasifican hasta 7 o 8 estilos de bipolaridad, del 1 al 7. Pero ¿por qué? Porque encontramos como básicamente lo que es el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y tipo 2, que son los más clásicos, que ellos van a tener características ligeramente distintas. El bipolar tipo 1 tiene fases muy claras de manía y depresión, o sea, de personas como muy
muy excitadas, muy afectivas, eufóricas, y la otra parte, depresión. Están cambiando y girando del uno al otro. Pero hay un bipolar tipo 2 que es estas personas que tienen fases hipománicas de un poquito de alegría, no tan excitada, pero fases depresivas muy marcadas en las cuales la tristeza y el estado de ánimo cae muchísimo, y es lo que más se va a presentar. Pero hay otros estilos, el cual se llama esquizoafectivo, que tienen componente esquizoide, que son más bien retraídos, pero tienen episodios de bipolaridad, que tienen estados maníacos, estados depresivos, pero con este estilo de depresión, retraídos y más que todos retraídos, y con este tipo de pensamiento propio del esquizofrénico. Y empiezan a tener otros intermedios que van cayendo entre uno y el otro, de manera que se forma todo un espectro, y uno dice, pareciera que tiene algo de bipolaridad, pero tiene otras características de un estilo de personalidad, de un estilo de otro componente más ansioso, otro componente más complicado, que va orientando a otro tipo de patología. Esto es lo que hace el espectro como muy grande, muy amplio, y probablemente es lo que hace más difícil su diagnóstico. Muy interesante entonces, porque es más amplio que sencillamente decir, bueno, esta persona es un bipolar tipo 1, esta persona es un bipolar tipo 2. No es así de sencillo, sino que puede haber tantas características que pueden realmente pues desglosarse de tantas formas, que me imagino que es muy difícil. Y más complicado el diagnóstico. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué en todas estas, dentro de todo el espectro, todos van a tener alteraciones del sueño, Elena? Cuando uno habla de las alteraciones del sueño en el trastorno bipolar, ya se caracterizan por ser un marcador biológico incluso de los episodios premaníacos o de la remisión o de la poca remisión de los episodios depresivos. El sueño tiene un sustrato anatómico o tiene una base anatómica. Tiene un proceso que se llama proceso homeostático del sueño, y eso lo da la área preóptica del hipotálamo, en donde nosotros hablamos de duración, continuidad y profundidad del sueño. El proceso homeostático del sueño es aquel que, si nos hemos desvelado por A o B razón por 2 días seguidos, luego dormimos, recuperamos los ritmos y todo está bien. Luego está un proceso C del sueño, que es el proceso alternante de los ciclos de sueño. Y por último está el sistema circadiano, que también tiene su génesis en el hipotálamo. ¿Cuáles son los procesos del sueño que altera la bipolaridad? Altera el proceso homeostático, es decir, altera la profundidad, continuidad y la duración del sueño, y desregula el ritmo circadiano. Esos dos sustratos anatómicos en los cuales el sueño de toda la humanidad se fundamenta, que es una forma bastante resumida de explicarlo, se ven alterados de forma intrínseca, de forma bioquímica, de forma anatómica en las conexiones en los pacientes con bipolaridad. Entonces, los pacientes con trastorno bipolar tienen alterado su sueño porque se altera el proceso homeostático, porque se desregula el ritmo circadiano, y una teoría muy nueva y muy interesante es que existe una asincronía de los ritmos de sueño, pero a nivel interhemisférico. A nivel de ambos, de la línea media de los hemisferios, interhemisferios, tenemos un hemisferio derecho y uno izquierdo, existe una alteración del sueño de ondas lentas, del sueño profundo, del sueño reparador, de la etapa 3 de sueño. Esa alteración se ve mucho en los pacientes, eso se ha hecho con estudios, especialmente en los países nórdicos y en Estados Unidos, con estudios a través de electroencefalogramas, estudios de sueño en pacientes bipolares más que todo en su fase depresiva y en los pacientes con depresión mayor, que existe esa sincronía
de las ondas cerebrales, especialmente de las ondas de sueño delta, de sueño profundo, en los pacientes con bipolaridad. Entonces, sí, es no diría patognomónico, pero casi el 80% de los pacientes con un trastorno bipolar también se van a quejar, dependiendo de la fase del trastorno de sueño, que después lo podemos abordar, dependiendo de la fase del trastorno bipolar en que se encuentren, así van a ser las quejas del trastorno de sueño. Y hay otro trastorno de sueño que no tiene mucho que ver con lo que estuve hablando del sustrato, pero que es secundario a el aumento en el apetito o la hiperfagia que tienen los pacientes con trastorno bipolar, y son las apneas de sueño. Las apneas de sueño se están no apoderando, pero está aumentando el índice de comorbilidad entre paciente con trastorno bipolar, sobrepeso y apneas de sueño. Muy bien, entonces déjame comprender un poquito. El problema del paciente bipolar definitivamente en relación al sueño es que que puede ser el síntoma de que está a punto de entrar en un episodio de manía. Los pacientes que van a entrar o que están en las etapas de episodio maníaco, la primera, independientemente de las alteraciones o síntomas psiquiátricos que la doctora Campos podría enunciar, en sueño, yo me extraigo de todo lo demás, y en sueño es que el paciente que va a entrar a una fase maníaca o hipomaníaca comienza a necesitar menos horas de sueño, comienza a dormir menos. ¿Cómo? Se comienza a acostar más tarde y se comienza a levantar más temprano, de manera que va acercando su bloque de sueño, y cuando comienza a dormir menos de 2, o sea, menos de 4 horas, es decir, que comienza a restarle a su bloque de sueño entre 2 o 3 horas cada noche de forma consecutiva, la fase maníaca está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Bueno, muy interesante. Al volver vamos a preguntar si tiene relevancia, en qué grado del espectro está para el manejo con psicología, y vamos a conocer un poco más de esos episodios de manía y depresión. Ya volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Yo pienso que son diferentes cambios de personalidad, o sea, de estar enojado a pasar contento y tener reacciones hasta un poco violentas. Se trata con cariño a cierta persona y de repente el cambio de humor se muestra diferente, molesto. Anda siempre amargada quizás y es pésima con sus amigos, triste, enojada, quizás golpea a las demás personas en cierto momento. Cambios de humor es muy frecuente, que un rato está enojado, de la nada se pone contento. Esos son lo más característico. Ratos contento, ratos enojada. Es histérica. Pues que un momento esté contento y al ratito esté enojado. Enojado, contento, cambia repentinamente. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Doctora, ¿qué le parece las respuestas? El concepto que la gente tiene del trastorno de bipolaridad va hasta incluso pensar, bueno, a ratos contenta, a ratos enojada. Es histérica, dijo una señora. Sí, es interesante y es simpático encontrar este tipo de respuestas en la población, y ahora me queda mucho más claro porque de pronto me dicen, es que fulano es bipolar. Y yo me quedo, no puede ser, no pueden hacer este diagnóstico porque es un diagnóstico realmente muy duro, muy difícil, y no es simplemente estos cambios de humor como lo piensan que ocurre, sino que esto es un cambio que puede darse gradualmente, y cuando la evolución del cuadro ya tiene años, entonces sí puede tener ciclos muy rápidos, pero lo podemos ver en personas hasta de 13 años de edad, de 13 a, ¿qué diría yo?, a 29 años,
casi se hace muy poco diagnóstico y es de 29 o más cuando las personas hacen los cuadros más severos. Pero en gente joven lo que encontramos es que esto no puede ser simplemente cambios, sino que hay cosas más graves. Comprar en exceso, por ejemplo, en las fases mánicas. Compulsiones. Compulsiones, pero de comprar en exceso, embargarse en negocios y proyectos que, si usted los ve estructuralmente, son interesantes y posibles, pero la gente no tiene la capacidad para ir a hacer un préstamo por $10,000 para poner un changarro o poner algo. O simplemente dicen, voy a hacer este negocio y lo voy a comprar, y empiezan a comprar cantidades de cosas en las fases mánicas. O de pronto meterse en problemas sexuales y una hipersexualidad extrema. O empezar a hablar con mucha gente para embarcarlos en un negocio que ellos están proponiendo hacer. Y de pronto, obviamente, los trastornos de sueño, como decía la doctora Majano, los cambios drásticos en la conducta hacia los demás, su vestuario se modifica, de pronto muy maquillados o con muchas cosas, muchos atuendos. Y en las fases depresivas totalmente decaídos, totalmente en cama, sin esa energía, sin esa voluntad y con pensamientos de querer morirse, querer desaparecer, porque la vida en ese momento no tiene ningún sentido. Entonces son cambios realmente muy marcados, muy bruscos, que pueden afectar la vida de la persona enormemente, la vida de su familia, y de pronto la gente no entiende por qué está pasando todo esto. A ver, licenciado, ¿qué tan frecuente realmente? La doctora nos dijo que se hace muy poco diagnóstico en las edades entre los 13 y los 20 y tantos años, pero el adolescente de en sí tiende a ser un tanto, como le diríamos, un tanto bipolar, si lo dijéramos coloquialmente hablando, pero ¿de qué tanto realmente se puede hacer diagnóstico en un adolescente, o al cuánto tiempo hay que esperar para poder decir, bueno, sí, y de referir al psiquiatra, porque muchas veces no les va a llegar a la psiquiatra, sino que por lo mismo van a buscar un psicólogo? Así es, lo complejo del trastorno bipolar es que la dificultad para hacer el diagnóstico, porque usualmente el paciente va a consulta por el episodio depresivo, porque está deprimido, pero en la parte hipomaníaca, cuando está muy alegre, exacerbada su alegría, entonces como que lo ven muy normal, ¿verdad? Que esté contento, que esté alegre, muy bromista, sobreexaltado, entonces lo ven como que muy normal en la etapa del adolescente. Incluso los signos que presenta, que ya lo dijo la doctora Elena, es que empieza a dormir muy poco y se levanta muy temprano con una energía pletórica, topado de ideas y energía, entonces empieza a cargar, y ese tipo de signos son los que están indicando, pero usualmente la persona llega cuando está en la parte depresiva, incluso con comportamientos autolesivos, es decir, ya dentro del espectro suicida, entran también con etapas suicidas, con gestos suicidas, con ideas de muerte, con ideas de suicidio también, que la vida sería mejor si se murieran, cuando están en la parte depresiva. Y por esa razón es que lo único que se logra ver es un cuadro mixto depresivo ansioso en algún momento, pero no se logra determinar. ¿Por qué? Porque como no se puede determinar en sangre, en una placa de rayos X, un problema así, se puede determinar únicamente, y por eso para mí es bien importante el tema, sobre todo por los familiares, porque el familiar es el que va a venir a contarnos y a decirnos las etapas mánicas, es decir, que en la etapa mánica es en la que se mete en problemas serios, hipersexualidad, como decía, su comportamiento es muy sexual. Si es mujer, ella va a tener muchas relaciones sexuales muy consecutivas entre la semana, va a tener ese comportamiento y puede tener embarazos no deseados y incluso enfermedades infecciosas, pues, y que de alguna manera pues todo ese comportamiento es de riesgo, y también puede tener problemas de manejar en estado de alcoholismo, porque empieza también otra patología dual, porque las personas que entran en esa parte entran con adicciones, marihuana, cocaína, alcohol, ¿verdad? Y la cocaína en la parte mánica para poder sentir más fuerte el elevón que sienten, y el alcohol para andar así, se vuelven también temerarios. Entonces, ese tipo de, la parte mánica es la parte que no menciona
mencionan. Y por eso se oculta porque da vergüenza también, porque alguien se puede parar en el salón de clases a decir que sería bueno a decir una serie de cosas que son incongruentes y que son ilógicas. Por ejemplo, alguien pudo haber dicho, yo quisiera que se murieran todos los homosexuales en el salón de clases, sin importarle quién tenga preferencia sexual, porque yo pertenezco a la orden de Hitler, y puede empezar a sentir que él tiene descendencia y puede tener otro tipo de ideación, que ese ya es una psicopatía, ya empieza a psicotizarse, y son los casos un poco más severos que se logran observar y que también se puede confundir con un trastorno de esquizofrenia, y por eso se vuelve un poco complejo, como lo mencionó la doctora. Pero a ver, doctora, hablemos un poquito para aclararle también a la gente, esto no es un problema anatómico en el cerebro. No. Esto es a nivel de sustancias. Sí. ¿No? Al momento todavía no hay un proceso de diagnóstico a través de patología anatómica, de ver estructura cerebral específica, aunque sabemos que sí hay áreas que van a tener mayores conexiones o mayor problema. Pero, ¿qué sucede? Lo que sí se sabe es que es un problema a nivel de neurotransmisión química. Y ahí vamos a encontrar todo lo que está involucrado, tanto en depresión, que son receptores de serotonina, pero también noradrenalina, y dopamina, que va a estar involucrada en los aspectos de psicosis. Porque básicamente lo que es bipolaridad es un cuadro que va entre la psicosis. Ahora, hay algo que sí es importante, que la persona que está teniendo esto piensa que puede hacer un diagnóstico a través de una resonancia magnética o a través de un TAC. No van a encontrar mayor cosa. Los cambios en el sueño los vamos a encontrar, pero estos los podemos encontrar en otras patologías. De manera que el diagnóstico es, yo diría, tal vez a futuro va a ser genético. ¿Por qué? Porque la patología de bipolaridad tiene una base genética fuerte, y lo único que tenemos que preguntar es si alguien en la familia padece o ha padecido de un trastorno semejante, aunque nunca se haya diagnosticado. ¿Por qué? Porque esto sí está demostrado, de que hay una transferencia, y vamos a encontrar psicosis esquizofrénicas y psicosis maníaco-depresivas o cuadros depresivos severos en las familias de las personas que actualmente están padeciendo de esta patología. Muy bien. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales en neurología, por ejemplo, Elena? Eso es algo muy importante, lo que dijo la doctora Campos y lo que dijo también el licenciado Guzmán. No existe, como en la fibromialgia tampoco, no existe una prueba diagnóstica, un examen de laboratorio, un estudio de gabinete. Lo que se hace en los pacientes que presentan cuadros así, desde el punto de vista neurológico, lo primero, por el grupo etario en que se presentan, es difícil pensar en una lesión que ocupa espacio en el cerebro, es decir, en una neoplasia cerebral. Pero si se tiene la sospecha, si el paciente está muy maníaco, muy frontalizado, con conductas desinhibidas, una resonancia magnética del cerebro nos aparta el fantasma de cualquier causa secundaria que altere la conducta. Si esto se presenta en etapas un poco más avanzadas de la vida, también la resonancia ayuda a descartar cualquier causa orgánica o neurológica que sea la responsable de esto. Otros cuadros que también hay que descartar son los cuadros de epilepsia. Las epilepsias, con toda su gama de florida, de semiología, de presentaciones, la epilepsia del lóbulo frontal, las epilepsias mesiales temporales, pueden darnos cuadros no como tan específico, pero está dentro de la parte como neurológica de abordaje. Y las epilepsias, especialmente las mesiales, las temporales, sí tienen una alteración que se observa en cortes coronales, en resonancia magnética a nivel del hipocampo y del lóbulo temporal, que pueden ayudar a descartar, a ver si hay coexistencia
o que esta sea la causa. Y un electroencefalograma que no se le niega a nadie, son medicamentos, una es cara, el electroencefalograma es mucho más accesible, pero que no se le niega al paciente en aquel el cuadro no calce de todo a bipolaridad, en el cual se sospeche que puede existir otra cosa. Un electroencefalograma nos aleja la posibilidad de que estemos ante un cuadro de epilepsia con una presentación atípica. Esas son quizás las más causas neurológicas, una lesión que ocupa espacio, una epilepsia. Luego están enfermedades desmielinizantes que son comunes en la edad joven, que también se puede presentar la bipolaridad, pero que su cuadro clínico es totalmente diferente, pero que también se pueden traer a formar parte de los diagnósticos en neurología diferenciales. Muy bien, muy interesante definitivamente. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a una pausa, pero antes la siguiente cápsula, el doctor Manuel Novoa Pacheco, nutriólogo, nos habla de los cambios en el patrón alimentario o las alteraciones en su apetito que pueden tener los pacientes con trastorno bipolar. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo, y este día hablaremos de los adecuados hábitos alimenticios en los pacientes con enfermedad bipolar. Para comprender la enfermedad bipolar tenemos que entender primero que es una enfermedad psiquiátrica en donde el paciente oscila de la fase maníaca, es decir, una fase donde el paciente está hiperexcitado, a una fase de depresión donde el paciente prácticamente está tirado en una cama, lo cual nos impone altos riesgos nutricionales. Estos pacientes en la fase maníaca tienden a comer grandes cantidades de alimentos y en la fase depresiva tienen un metabolismo muy lento. Se tratan usualmente con antidepresivos y litio, lo cual los hace ganar peso. Es indispensable, por lo tanto, que nuestros pacientes manejen un peso adecuado. Sin embargo, el manejo usual del control de peso no se aplica en ellos. Debemos de tener un control sistemático y despacio de la ingesta sin usar fármacos de ningún tipo para el control de peso. Segundo, el aspecto nutricional es muy importante, tratando de manejar primero azúcares de bajo índice glicémico. Si recordamos en otras conversaciones, los niños con convulsiones necesitan azúcares de muy lenta absorción. Y entonces, en estos pacientes bipolares es el mismo concepto. Necesitamos evitar que nuestros pacientes no coman azúcares, harinas refinadas, pan dulce, bebidas con altos niveles de azúcar. Muy por el contrario, necesitamos un azúcar de lenta absorción, como podrían ser frutas, vegetales, pan integral. También necesitamos incrementar la ingesta de omega 3, es decir, peces de agua fría como el salmón, la macarela, la sardina, que gracias a su contenido de omega 3 modulan la respuesta inflamatoria en el cerebro. Y finalmente tenemos que incrementar la ingesta de magnesio a través de aguacate, brócoli y algunas semillas que asemejan la función de litio, que es el tratamiento estándar para ellos. Es decir, en conclusión, nuestros pacientes con enfermedad bipolar deben de manejar un peso adecuado y tener una adecuada ingesta de alimentos ricos en carbohidratos complejos, omega 3 y vegetales verdes. Nos vemos en el próximo programa, amigos de Salud TV. Soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de una patología muy interesante, el trastorno bipolar. Tenemos algunas preguntas en nuestro Facebook que me gustaría compartir con ustedes para que nuestros especialistas puedan responder. Nos dice Karen Elizabeth García, ¿existe una edad para ser diagnosticado con trastorno bipolar y cuáles son los síntomas más frecuentes?
Y Ale Martínez nos pregunta si existe tratamiento para este trastorno y si se logra quitar. Entiendo si se logra una cura. Bueno, vamos a ver aquí qué nos dicen nuestros especialistas. A ver, doctora. Bueno, realmente el pensar que a qué edad se puede diagnosticar. Eso depende mucho de la sintomatología que la persona tiene y de los antecedentes familiares. Cuando tenemos una sintomatología que orienta a un trastorno bipolar por todas las características que se ha presentado y los antecedentes, es cuando se puede hacer un diagnóstico muy temprano. Y para ello necesitamos tener claramente desde cuándo comienzan los síntomas, porque si vemos que esta es la historia de vida de la persona, de pronto encontramos que desde los 7 años tenía cambios afectivos, a los 12 más cambios afectivos y pensó suicidarse, a los 14 tiene un intento suicida franco, entonces podemos pensar, esto puede ser un trastorno bipolar y es importante que se diagnostique. Pero ¿qué sucede? Tenemos un cuadro aparentemente limpio y llega a los 50 años y de pronto nos hace una fase mánica grande. ¿Qué sucede? Tenemos que revisar la historia anterior, porque cuando lo hacemos con detalle encontramos que hay episodios leves de manía y de depresión y que de pronto está relacionado con el periodo menstrual, está relacionado con algunos cambios que hubo pérdidas afectivas o que hubo algo y esta persona ha tenido cambios pero nadie lo notó porque los relacionó con algo externo y fue aparentemente adecuado o manejado tranquilamente. O tenemos personas que lo que han tenido son episodios depresivos y de pronto hace un cuadro mánico. Entonces, el diagnóstico, se ha visto estadísticas internacionales donde el diagnóstico se tarda mucho. Podemos encontrar que prácticamente el 25 hasta el 40% su diagnóstico se tardó hasta 15 años. De manera que, ¿por qué? Porque bien decían acá los colegas que depende mucho del tiempo en que la persona consulte, de la sintomatología, si es grave o es moderada y leve, depende de muchos factores y de pronto esto no va a ser causa de consulta. Ahora, el tiempo es vital, ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer un diagnóstico temprano que tardío. Tardío, lo que vamos a encontrar son problemas de trabajo, problemas de pareja, divorcios, pérdidas laborales, falta de estudio. En cambio, si hace un diagnóstico temprano, podemos hacer que esta persona sea más adecuado, su rendimiento, tanto académico como su manejo a nivel social y laboral, y mantenerse trabajando adecuadamente y ser funcional dentro de su familia. El tratamiento es permanente, de por vida. ¿Por qué? Porque este trastorno no se puede corregir. Es como una epilepsia, es como ser hipertenso, es como del momento que te diagnosticaron diabetes. Es un tratamiento continuo, pero que se va regulando a medida que la persona se estabiliza y requiere mayor dosis en un momento, menor dosis en otro momento, y ello va a ser importante la terapia de familia, el manejo con el psicólogo de que vea y adecúe y haga que la familia acepte este diagnóstico y que maneje adecuadamente a su familiar. Muy bien, entonces con eso nos responde también la otra pregunta de la doctora que mencionaba si esto se puede curar. Ya nos dijo, no es que se va a curar, somos bipolares para toda la vida y es una patología manejable. Tenemos otra pregunta que me interesa que compartamos y que nuestros especialistas nos ayuden a responder. Nos dice Judith Figueroa, ¿puede una persona bipolar tener pensamiento suicida? Bueno, gracias Judith y al igual gracias a Ale y a la otra señora que nos escribieron antes. A ver, vamos a ver, pensamiento suicida. Nicolás. Sí, tiene ideas de muerte. Empieza con ideas de muerte.
luego tiene fantasías de muerte, porque en la etapa depresiva se siente que nadie lo quiere, se siente lo peor, con mucha culpabilidad de todo lo que sucede a su entorno y se siente con una vida sin sentido. Entonces está experimentando que para la única salida sería la muerte y que tal vez de esa manera fantasea en esa parte que al morirse tal vez así mucha gente va a decir que él era bueno, que era una persona, y empieza a tener ese tipo de fantasías y empieza a entrar ya en la necesidad de quererse morir porque es la única solución a su problema, porque ya no lo soporta, esos bajones que está teniendo frecuentes, más si son ciclos cortos también, como lo mencionó la doctora, que es la ciclotimia. Entonces, de alguna manera sí está presente, y por eso también en el diagnóstico diferencial se puede confundir con el trastorno límite de personalidad, porque los límites tienen esa condición también, y por eso muchas veces se hace un mal diagnóstico con respecto a eso, pero sí está presente también la ideación suicida. Muy bien. Bueno, gracias a las personas que preguntaron. Vámonos a una pausa, pero antes veamos la siguiente nota extra en la que nos habla cuáles son los efectos que tiene el trastorno bipolar. Ya volvemos. Cuando las personas sufren de trastorno bipolar y no reciben un tratamiento apropiado, pueden surgir varios efectos a largo plazo. Estos varían dependiendo de cada persona, pero pueden incluir los siguientes. El primer factor es el fracaso académico u ocupacional. También se puede incluir el rechazo escolar, ausencias frecuentes al trabajo, las discordias en las relaciones y problemas con las interacciones sociales. Esto se debe a que a las personas con este trastorno se les presentan cambios de humor muy constantes y se vuelven intolerantes o impacientes, y sobre todo agresivas con las que los rodean, afectando cada uno de los hábitos en que se desarrolla día con día. Otro factor es la aparición con otro procedimiento de salud mental, abuso de sustancias nocivas, conducta criminal incluyendo encarcelamiento, pensamientos y comportamientos suicidas, que se da muchas veces porque estos individuos se llegan a sentir extremadamente desanimadas o entran en un estado de estrés. Para tratar la manera que este tipo de persona no tenga muchos efectos a largo plazo en sus relaciones personales o sociales, debemos llevar un estricto control médico. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa en la sección de todos los jueves, primeros auxilios, acompañada al doctor Rodolfo Castro de Salud Ocupacional. Ya, ¿cómo estamos? Ya se acerca el 15 de septiembre y todos sus desfiles. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, contento, definitivamente el país de fiesta, ¿verdad? Por el Día de la Independencia. Bueno, y eso trae consigo que van a haber desfiles. El otro día hablábamos de qué hacer si alguien se desmaya en estas aglomeraciones que pueden de pronto haber en el estadio o en la calle, en la gente que está tratando de ver tan bonitas, pues tan bonito espectáculo que se ve en este día. Pero también puede suceder que dentro de las personas que están marchando alguien se doble un pie y se ocasiona un esguince. Sí, definitivamente. No solamente serían los esguinces, ¿verdad? O doblones, como normalmente los conocemos. A veces se pueden dar luxaciones o, como se dice ya en los salvadoreños, las famosas zafaduras, ¿verdad? Que se pueda zafar un miembro. Y la peor de todas, que podría ser una fractura. E incluso una fractura. Bueno, hablemos qué se puede hacer para ayudar en caso de que estemos en esa situación en la que vamos caminando, marchando o estamos presenciando un acto y de pronto alguien tiene uno de estos accidentes. Bueno, quizás lo interesante en ese tipo de lesiones es que por lo general casi siempre son caídas de su misma altura. Claro. Es decir, en el caso, por ejemplo, de señoritas que utilizan zapatos de tacón, podría ser un caso donde de repente ponen el pie no adecuadamente y el pie termina doblándose, ¿verdad? Rodolfo, puede ser algo tan simple como pararse en una piedrita. Una piedrita. Si es una persona que ya anteriormente ha tenido esguinces o se ha doblado el tobillo y tiene sus tobillos como un poco más, con mayor facilidad para doblarse. Más frágiles, correcto. Más frágiles, por eso exacto. la importancia siempre de hacer ejercicio, pero el punto es que de repente si eso llega a suceder, que como repito es más común en las mujeres que en los hombres,
debido a que los hombres por lo general el tipo de zapato tiene una plataforma muy ancha. Sin embargo, el punto es que si eso se da, es necesario hacer una inmovilización. Ahora, los esguinces tienen una cualidad bien interesante y es que se clasifican en leve, moderados y severos. Okay. Los leves, pues obviamente es cuando el pie medio se dobla, no pasa nada, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Y los moderados es cuando hay una lesión y esa lesión obviamente hay desprendimiento de ciertas fibras. Cosa que no vamos a saber hasta que estemos en el hospital y seamos evaluados. Pero Excelente. como primeros auxilios, ¿qué hacemos? Veamos qué nos van a demostrar nuestros amigos hoy. Quizás lo más interesante, solo para hacer énfasis en esa parte, es que cuando el esguince es severo, que fue lo que nos faltaba, el paciente no puede pararse. Y es ahí donde necesitamos aplicar un vendaje. En esta ocasión nos están acompañando nuestras dos modelos, que en este caso es Carla y Delmi, y pues estrenando a Kevin, nuestro ingeniero industrial, ¿verdad? Muy bien. Esta ocasión, quien va a ser nuestro modelo rescatista. en esta ocasión rescatista. Nuestro rescatista, correcto. Muy bien, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obviamente apartar a la víctima, ¿verdad? Y luego después de eso le solicitamos que suba el pie afectado. Muchas veces la gente dice que hay que quitar el zapato, pero quiero comentarles que no es lo recomendable muchas veces, habrán excepciones. ¿Por qué no quitar el zapato? Porque la plataforma, el zapato, la suela, nos da cierto grado de rigidez que nos permite a nosotros en un momento determinado servir de soporte a la hora que estamos haciendo un vendaje. El vendaje que vamos a aplicar este día se le conoce también como estribo, ¿verdad? Es como cuando la persona se sube a caballo, ¿verdad? El estribo, y que lo único que va a hacer es inmovilizar el tobillo. Para eso, Kevin lo que está haciendo es utilizando una charpa, que puede ser una venda, puede ser una camisa, incluso una corbata, exactamente. Y quizás lo interesante del caso, vamos a repetirlo desde el inicio, Kevin, si sos tan amable. Quiero que se fijen en los detalles. Número 1, vamos a colocar la venda exactamente en el pegue del zapato, en la parte media. Luego en la parte posterior del tobillo lo vamos simplemente a enlazar. Eso es lo único que hace. Posteriormente los extremos que salen los pasamos al lado contrario, ¿verdad? Y al pasarlo al lado contrario lo que estamos haciendo es que ya cuando los tenemos listos comenzamos a alarlos detenidamente hacia los lados y posteriormente hacemos tracción hacia arriba, es decir, hacia donde está el paciente. Y de esa manera comenzamos a tener un poco más de fijeza en el tobillo y posteriormente terminamos aplicando un nudo, pues, que se conoce como nudo en 4, ¿verdad? O cuadrado también. Y que básicamente ese es el procedimiento a seguir. Esto nos saca del lugar donde estemos en una emergencia y obviamente tenemos que consultar en un centro hospitalario. Y esto no es para que la paciente pueda en este caso levantarse y apoyar el pie. Es decir, sí podría apoyarlo, pero obviamente sabemos de que si está lesionado hay dolor. Exacto, hay dolor. Sin embargo, el punto es que a veces hay algún tipo de emergencia donde no llegan los medios y es necesario salir por nuestros propios medios caminando, ¿verdad? Entonces ahí donde podría servirnos, con dolor, pero sale. Podría ayudarnos, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver, no se quita el zapato, no hacemos pruebas de movilidad, lo puede mover, eso no se debe hacer. Simplemente preguntarle si siente fijeza. Por eso Kevin va a repetir el procedimiento ahora con Delmi. ¿Podemos poner hielo antes? Sí se puede poner hielo. Si tenemos la posibilidad de ponerle hielo. Si lo tenemos, no hay ningún problema. Pero sobre todo lo más importante es que haya fijeza. Si podemos ver en Kevin nuevamente, estamos haciendo un segundo vendaje. Solo para repetir el procedimiento, lo mismo, ¿verdad? No le quitamos el zapato a la persona, pasamos por debajo del miembro del tobillo, los extremos, y una vez más hacia los lados, y posteriormente a eso ya comenzamos a socar un poco hacia los lados, y luego lo hacemos hacia arriba. Hacia los lados, hacia arriba, y luego el amarre al frente. Y luego el amarre. Y con eso pues ya nos da la oportunidad de poder salir de cualquier emergencia e ir a consultar a un médico. Bueno, excelente. ¿Recomendaciones finales? Bueno, sobre todo recuerden, insisto, perdón, en lo mismo, hidrátense para hoy, para los desfiles y sobre todo en el subbotiquín, ¿verdad? Cualquier cosa, por favor, activen el 132, que es lo más importante. Muchísimas gracias, Rodolfo. Yo solo quiero agregar una cosita más con el respeto que me merece todas las personas que pretenden hacer bien, pero la gente que se dedica a sobar, así como le llamamos sobadores, no es adecuado. Podemos lesionar más a una persona, así que por favor, mejor consulte donde debe hacerlo. Gracias, Rodolfo. Gracias a Kevin, nuestro nuevo ingeniero, y a Carla y a Delmi. Nos vamos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo
Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Definitivamente el tiempo para hablar de un tema tan interesante y tan amplio como el trastorno bipolar siempre nos va a resultar corto. Pero Elena me decía entre cortes que hay algo muy importante, especialmente con aquellos jóvenes que todavía no tienen el diagnóstico bien establecido y que hay que tomar en cuenta en relación al sueño, ¿sí? En relación al sueño, yo mencionaba que existen como disparadores. La doctora Campos habló muy bien de esa como nebulosa para poder llegar a un diagnóstico, aunque se debería hacer lo más temprano posible, y son ciertos triggers o disparadores en cuanto al sueño. Por ejemplo, adolescentes que han estado, así como la doctora lo mencionaba, que de repente se van a estudiar fuera, ya no están bajo el control de los padres, comienzan a reducir por actividad social o por estudios sus horas de sueño, son más propensos a presentar, si el trastorno bipolar estaba presentándose de forma solapada antes, a presentar cuadros de manía por restricción de sueño. Otro aspecto importante es cuando aceptan un trabajo nuevo en donde lleve a tener turnos nocturnos. Esa deprivación de sueño forzada por el trabajo puede gatillar en alguien el aparecimiento o la consolidación del diagnóstico. Y los viajes, cuando el paciente con sospecha de trastorno bipolar o el paciente que ha presentado cuadros viaja hacia el este, en donde se suman horas, es más propenso a la manía, pero cuando viaja hacia el oeste es más propenso a la depresión. ¿Por qué? Por la alteración de los ritmos circadianos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto en la literatura, y yo he tenido la experiencia con algunos pacientes en donde han presentado un brote maníaco en un viaje. Entonces, si vamos para el este, es más fácil presentar manía por aumento de horas de sueño, y si se viaja hacia el oeste, depresión. Muy bien. Bueno, nos quedan poquititos minutos. Yo quisiera las recomendaciones finales, Nicolás, y luego la doctora. Bueno, no olvidar que el medicamento es importante. El medicamento tiene que tomarse, pero así, importantemente también aprender a afrontar el estrés. Si se va a cambiar de lugar, se va a mudar a algún lugar, también es necesario estar manejando el estrés. Todo lo que pueda provocarle un cambio en su vida, tiene que estarlo manejando, y tiene que estar también recibiendo información el familiar, sobre todo la pareja, tiene que estar recibiendo información acerca del trastorno. Muy bien, doctora. Bueno, yo pensaría que es importante que cuando se hace el diagnóstico presuntivo o un diagnóstico definitivo de trastorno bipolar, no se asuste. Tiene la oportunidad de ser una persona muy normal si lleva adecuadamente su tratamiento, y si usted es el familiar, tampoco se asuste. De pronto es una oportunidad para investigar qué antecedente familiar hubo dentro de la familia y que no recibió tratamiento. Cuando nos dan esa historia de que hay 2 suicidios en la familia, el abuelo y el bisabuelo, o alguien por allí, o un tío, hay que pensar en este diagnóstico y no asustarse. Es importante recibir tratamiento adecuado y mantenerlo. Gracias. Bueno, muy bien. Realmente estamos muy agradecidos por haberlos tenido acá. Gracias, doctora. Gracias, licenciado. Elena, siempre un placer. Nos quedamos cortitas con tanto que ustedes tienen que aportar. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, bueno, viernes de tema para mujeres, estaremos hablando de estreñimiento en el embarazo, así que no se lo pierdan. Por hoy les deseo que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Si alguna vez te han dicho que tu ánimo es muy cambiante, puede ser que experimentes algunos síntomas del trastorno bipolar, mas no quiere decir que tienes un diagnóstico clínico. Lo mejor en este caso es poner todo de tu parte y consultar con un médico psiquiatra. Aquí te dejamos algunos consejos para que los tengas en cuenta. Lo primero que te aconsejamos es que luego que identifiques tus síntomas, te informes sobre el trastorno bipolar. No es suficiente saber que lo tienes. La forma más fácil de apoyarte es ser consciente de la situación para identificar los momentos en que se hace más evidente. Otro asunto primordial cuando se experimentan episodios de bipolaridad es buscar ayuda. De hecho, personas como familiares y amigos que hacen parte de tu entorno pueden colaborar con tu proceso de mejoría.
aunque al principio puede ser difícil confiar en una situación como esta. No es bueno estar solo. Lo mejor será hablar sobre tus emociones o experiencias con personas afines a ti y que puedan entenderte. No porque experimentes este tipo de episodios debes cambiar tus hábitos saludables. Lo más recomendable es que duermas lo suficiente, hagas ejercicio y te alimentes adecuadamente. No está mal que mantengas una rutina. Intenta conectar tu cuerpo con tu mente. Ten presente que si una parte de ti está bien, la otra funcionará de manera simultánea. Este viernes, en Salud TV. El estreñimiento es una de las molestias más incómodas que se pueden sentir durante el embarazo. Una de las explicaciones se basa en que los intestinos están muy próximos al útero y que sus movimientos habituales podrían perjudicar al feto. No deje de ver el primer programa de salud producido en El Salvador y único con transmisión en vivo. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Celebremos 197 años de independencia patria. Canal 21. Tome el control.